Então, a gente está aqui na Unila, recebendo a professora Natália Duque, que é professora na Universidade de Antioquia, Colômbia, especificamente na Escola de Bibliotecologia Interamericana de Bibliotecologia, y la profesora Natalia viene también con una misión, que es firmar el convenio entre un plan de las docentes, nosotras dos, sobre bibliotecas interculturales, que es un poco eso que vamos a invitar a la profesora para que nos cuente. La venida de Natalia para acá está en el marco del proyecto Viviendo Libros Latinoamericano en la Triple Frontera, que es un proyecto que se desarrolla desde 2014 acá en la UNILA, que tiene todo el apoyo de la universidad con becas de iniciación científica y extensión. Es un proyecto que nació de la extensión en la universidad y después de a poquito fue congregando lo que es la misión de la universidad, la extensión y la investigación. Y entonces, desde el marco de este proyecto, que también recibe el fomento del CNPq, viene la profesora. Fui yo a conocer a la Escuela de Bibliotecología y conocer a la profesora Natalia, porque pude tener acceso a un artículo de ella que hablaba de las bibliotecas interculturales en Cajamarca. Entonces, desde ahí empezamos a charlar y fuimos entonces aproximando los dos proyectos de investigación. Bienvenida, Natalia, y quisiera saber un poquitito cuáles son tus estudios, qué piensa de las bibliotecas interculturales, cómo aproximamos nuestros proyectos. Bueno, antes que nada, gracias Mariana por esta invitación, por habernos puesto en contacto. Para la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia es muy importante estar acá, porque no solamente soy yo, sino toda la comunidad académica en Colombia, de la facultad, de la unidad académica de la cual hago parte. Estamos muy contentos de estar acá en Foz de Iguazú y de poder estar compartiendo y conociendo muy de cerca todo lo que ha sido ese maravilloso proyecto de Viviendo Libros en la Triple Frontera, porque no solamente estamos acá para, digamos, fortalecer, sino para aprender muchísimo. Entonces estamos pues muy felices, toda nuestra gratitud por recibirnos y por tanta hospitalidad. Respecto como a lo que me preguntas, inicialmente, bueno, las bibliotecas interculturales, todo esto a qué viene, de dónde sale. También estamos muy contentos de poder estar acá porque son dos universidades muy importantes en Latinoamérica, con una perspectiva que viene hoy en día discutiéndose de pensar otra forma de espacios culturales como la biblioteca. Entonces, poder hacer este trabajo conjunto creo que es muy provechoso, no solamente para la institución, sino para la comunidad, y no solamente para Brasil o para Colombia, sino para todo un continente. Y eso nos entusiasma porque ustedes tienen toda una experticia en el trabajo de campo, en lo que están haciendo, en el maravilloso trabajo que han hecho en las escuelas, todo lo que están haciendo en Paraguay, en Brasil, en Argentina. Y nosotros hemos venido discutiendo el tema, entonces creo que podemos sumar esfuerzos para que esa idea de bibliotecas interculturales sea posible. De las bibliotecas interculturales es una idea, una idea que hemos venido discutiendo, creería que aproximadamente en los últimos 7, 8 años, de pensar que las bibliotecas pueden ser espacios muy potentes en una comunidad diversa, multicultural hoy en día, con miras a la interculturalidad, es decir, que no solamente nos reconozcamos como diferentes, sino que esa diferencia nos permita estar juntos, aprender del otro, convivir, establecer otro tipo de diálogos. En la Escuela Interamericana de Bibliotecología hemos venido trabajando y discutiendo un poco el tema, lo hemos llamado Bibliotecas desde Abya Yala, aludiendo a esta palabra Abya Yala como Latinoamérica, como tierra fértil, tierra madre, en la cual tenemos mucho por hacer y mucho por aprender, y lo que hemos tratado es de buscar alternativas que sean cercanas
a las comunidades en términos de lo que la biblioteca puede ofrecer. O sea, no solamente como ese espacio que a veces uno se imagina que es un espacio lleno de libros, o la biblioteca escolar el espacio en que nos regañan y nos mandan castigados, sino un espacio amable, un espacio ameno donde no solamente hay libros, sino donde pasan otras cosas, donde los niños y las niñas disfrutan, donde los maestros y maestras también pueden encontrar lugares de acogida, espacios para fortalecerse ellos mismos como sujetos, como docentes. Y digamos que es un proyecto a mediano y largo plazo que venimos desarrollando y al cual hemos tratado de vincular no solamente la investigación, sino también la extensión y literalmente el trabajo en campo con proyectos como el de Bibliotecas a la Calle. Queremos seguir trabajando muchísimo con ustedes. Despacito que vamos a entrar en las bibliotecas de la calle. Una otra cosa que quisiera preguntarte es que, bueno, por nuestra aproximación pude participar de tu defensa de doctorado. Entonces tuve contacto un poco con la historia y quisiera marcar que fui a Colombia porque nuestros estudiantes acá en la UNILA me decían: vos tenés que conocer a Colombia, el proyecto de bibliotecas de allá. Vos tenés, y los estudiantes colombianos que participaron en mi proyecto y siguen participando, tienen una idea de biblioteca y está bueno cambiar ideas, porque nosotros no tenemos. Entonces, cuando fui a Medellín, tuve contacto con bibliotecas interesantísimas, incluso una, por lo menos algunas que nacieron de las comunidades, y desde ahí tomaron fuerza para incluso tener, vamos a decir, la intervención más del gobierno, ¿no? Y en tu tesis de doctorado trabaja un poco con esa idea de cuál fue el percurso en Medellín de las bibliotecas parques que hoy están ahí por la ciudad. Entonces quisiera que vos hicieras un poquito, claro que la tesis es enorme, sí, pero un breve recorrido de esa... Bueno, yo comenzaría por decir que si bien Medellín es un caso muy emblemático, no solamente para Colombia, sino para otros países de la región, que se ha tomado como referente, creería que no solamente está en una de las ciudades principales, sino que el proyecto bibliotecario en el país ha tomado mucha fuerza en los últimos 10, 15 años, porque lo que pasa hoy no se construyó en poco tiempo. Colombia tiene hoy alrededor de 1.500 bibliotecas en todo el país y es la segunda infraestructura cultural más grande que tiene el país. Y siempre ha estado enfocado en garantizar derechos fundamentales como el acceso a la información, a la lectura, a la escritura, a la cultura y también derechos humanos, ¿cierto? Como el derecho a la cultura. Entonces, si bien en Medellín pasan cosas interesantes, yo quisiera resaltar que no solamente pasa en las ciudades principales, sino que también pasa en territorios muy distantes de esas ciudades principales. Y eso, por ejemplo, se evidenció el año pasado, cuando, digamos, tuvimos un pequeño susto de que las bibliotecas tuvieran algunas dificultades y a nivel de país todos los lectores se empezaron a movilizar y a decir que habían 1.500 razones para que las bibliotecas siguieran existiendo. Y esas 1.500 razones, creo que eran muchas más de 1.500 porque hablaban de las 1.500 bibliotecas, pero en cada biblioteca podían salir 10, 15, 20, 30 lectores diciendo queremos que nuestra biblioteca siga acá. Entonces, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas del país, que es coordinada por la Biblioteca Nacional de Colombia, ha sido una infraestructura muy importante para garantizar que niños, niñas, jóvenes, adultos de todos los tamaños, colores, edades, puedan tener acceso a la información y a la cultura particularmente. Y ha sido muy importante para todo el país y el Ministerio de Cultura de Colombia ha, digamos, emprendido una tarea muy importante que ha logrado constituirse en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Hoy en día el Ministerio, por ejemplo, está tratando de trabajar
bibliotecas itinerantes, porque Colombia es netamente rural, aunque hay ciudades principales como Medellín, Bogotá, Cali, bueno, y otras, pero en Colombia hay mucho campo y hay lugares a los que todavía no llegan las bibliotecas. Entonces hoy estamos en la tarea de ver cómo hacer para que lleguen, y el Ministerio de Cultura ha planteado una nueva propuesta que son bibliotecas itinerantes. Estamos en ello. En el caso particular de Medellín, que ha sido una de las ciudades del país que ha sufrido la violencia muy fuertemente. Eso quisiera que vos reforzás, porque cuando estuve en Medellín, la cuestión de los territorios que vivieron la guerra más fuertemente, y algo que me impresionó mucho, y me acuerdo de preguntar a los profesores de la escuela, ¿qué pasó y por qué la biblioteca en esos espacios de miedo, de violencia, surgieron bibliotecas? Eso entonces, Medellín vivió muy fuertemente en la década de entre los 80 y los 90 todo un fenómeno del narcotráfico, y muchos hechos violentos ocurrieron en la ciudad, y hago la diferencia porque en relación con todo el conflicto que ha vivido el país, es una parte del conflicto, pero no podría decir que que vivimos directamente otros fenómenos asociados, por ejemplo, a lo que hoy en día tenemos en el país en relación con el acuerdo de paz, pero sí vivimos muy fuertemente la violencia en temas del narcotráfico. Seguramente todos lo han escuchado cuando vamos a todas partes, bueno, Pablo Escobar, quién es, qué pasó y demás. Es una herencia un poco dolorosa de todo lo que allí, un poco no, muy dolorosa de todo lo que ocurrió. Sin embargo, la cultura en el municipio de Medellín, y no solamente en Medellín, sino en todo el Valle de Aburrá, ha sido una alternativa que han encontrado los movimientos sociales, los grupos, los colectivos, para reponerse a estos fenómenos y para resistir. Entonces, en un inicio la cultura permitió eso, o sea, generar espacios de resistencia cuando en cada esquina podía haber un carro bomba, por ejemplo, y explotar en cualquier momento. Empiezan a surgir propuestas como el Festival Internacional de Poesía. ¿Sí? Y el colectivo de Bibliotecas a la Calle surge en eso. ¿De dónde surge el...? Bueno, es muy reciente, todavía no cumplimos un año. Voy a cerrar como un poco esto y te voy a contar de Bibliotecas a la Calle, y es: la cultura nos ha hecho transformarnos, ser resilientes y continuar caminando. ¿Y se puede con la cultura, sí, claro, hacer frente a la violencia? Yo creo que sí, que se puede, que cuesta muchísimo, que a veces hay desesperanza, pero seguimos caminando y creemos que es una alternativa muy importante para no seguir incrementando las brechas de desigualdad y generar más violencia, sino tener otras alternativas para enfrentar lo que nos pasa en el día a día. Y así surgen también, los parques no surgen específicamente por la violencia, pero sí surgen en espacios donde se vivió muy fuertemente los temas de violencia en la ciudad, y también se ubican en espacios que tienen unos referentes simbólicos en relación con hechos históricos que han sucedido en la ciudad. Por ejemplo, el Parque Biblioteca Belén está donde antiguamente era el F2, el Parque Biblioteca La Ladera está ubicado donde era una cárcel, por ejemplo, antaño, pues hace muchísimos años. El Parque Biblioteca España, que ha sido muy emblemático, se ubica en un lugar de la ciudad donde el acceso era bastante complicado en cierta época. Donde hay el teleférico. Exactamente, donde está el metro cable, el teleférico, y empiezan a pasar otras cosas en los barrios, o sea, empiezan a haber otra dinámica. Hay una infraestructura que no solamente es el edificio, sino que tiene programación, y no solamente libros, sino que puede haber teatro, puede haber música, pueden haber muchas cosas a disposición de otros. Y lo que ha venido sucediendo en la ciudad es que, como lo mencionaba al principio, algunos riesgos en términos de las bibliotecas, un grupo de personas un poco disparatadas sienten que pueden ocurrir y empiezan a disminuirse en algunos casos horarios, o a sentir que puede estar en riesgo el proyecto bibliotecario, que, como lo digo, ha sido un caso emblemático en la ciudad, y esas personas se unen. Nos unimos porque yo también soy parte de Bibliotecas a la Calle, soy profesora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, pero también hago parte del colectivo, y allí nos unimos para ver qué está pasando con el proyecto bibliotecario, o sea, como una acción ciudadana, como una acción colectiva que lo que busca es que las bibliotecas de verdad puedan tener una incidencia y tratar de fortalecer el proyecto bibliotecario de la ciudad.
y allí entonces varios estudiantes, digamos que Bibliotecas a la Calle surge casi que en el corazón, como lo diría una de nuestras estudiantes, Viviana Mazón, surge en el corazón de la Escuela de Bibliotecología. Entonces hay estudiantes, hay egresados, y ha sido muy bello porque no solamente es en Medellín, es decir, hay colegas egresados de la escuela que están en todo el país y que están trabajando, y no solamente es de bibliotecólogos ni de bibliotecarios, o sea, hay gestores culturales, hay maestros, hay articulación con redes de cultura, con otros organismos que permiten un diálogo diferente, porque lo que hemos aprendido también en términos de esa interculturalidad, que es con lo que empezamos, es que los proyectos bibliotecarios son proyectos culturales que no son del proyecto de gobierno, ni son de la empresa privada, ni son de una caja de compensación, sino que son un proyecto de sociedad. Entonces, por eso cuando pasó lo de 1500 razones y los lectores salieron, es que es un proyecto de ellos, o sea, no es del Ministerio de Cultura. Sí, o sea, hubo una inserción en la comunidad, ¿no? Sí. Y la comunidad reivindica sus derechos. Exacto. La comunidad reivindica el valor de las bibliotecas, y en tanto también allí pasan muchísimas cosas. Entonces Bibliotecas a la Calle surge en esa coyuntura, va a ser un año, en junio, julio estaríamos cumpliendo un año próximamente, nuestro primer año de existencia, y empezamos a trabajar proyectos que no solamente tienen que ver con esa defensa de la cultura, la educación y las bibliotecas, sino proyectos como por ejemplo brigadas bibliotecarias para acompañar lo que mencionabas hace un rato, y es proyectos emergentes de bibliotecas populares en las comunidades, en el territorio, que también es liderado por otro compañero, por Eduardo, de Bibliotecas a la Calle. Venimos trabajando una propuesta de escuelas itinerantes, se llama Escuela Itinerante BAC, en la cual invitamos no a bibliotecarios, sino a cualquiera que quiera ir a conversar sobre bibliotecas, hablar sobre bibliotecas, porque esos proyectos no son de alguien en particular, sino que son de todos y de todas. Y son espacios de formación que venimos haciendo en compañía de la Escuela de Bibliotecología. Entonces ahí vamos sumando, vamos caminando y vamos articulando. Y también venimos trabajando en el campo de bibliotecas escolares, tanto en el debate público en términos de la legislación que necesitamos, con la Escuela de Bibliotecología lo venimos también acompañando, en temas, por ejemplo, como pensar en formación para los bibliotecarios escolares, que conversábamos tras de cámaras, que las bibliotecas escolares en Latinoamérica, a excepción de Chile, un poco Argentina y tal vez un poco Cuba, con las grandes dificultades que pueda tener, son espacios en los cuales no hay personas apropiadas, es decir, no hay un bibliotecario, no hay un bibliotecario, y eso implica muchas cosas. Entonces, en ese campo también venimos trabajando con la Escuela de Bibliotecología y con el colectivo en caminar una ley que sea posible. Venimos caminando en la formación de esos bibliotecarios, en pensar diplomados, propuestas, y ha sido muy bonito porque eso lo único que demuestra, como tú lo decías inicialmente, es que la universidad, cualquier universidad, o sea, la UNILA, la de Antioquia, la Universidad Autónoma de México, o sea, las universidades no solamente están al servicio de los académicos, sino de la sociedad. Y todo lo que hacemos es pensando cómo transformar y cómo mejorar y fortalecer la realidad social. Y por eso es que estamos muy felices de estar acá, porque todo el proyecto que ustedes llevan de Viviendo Libros en la Triple Frontera es muy importante porque evidencia la pluralidad de sociedad en la que estamos insertas, pero además la gran potencia que tiene la lectura, el lenguaje, las bibliotecas, y eso es formidable. O sea, no habría palabras para decir la gran potencia que hay en esos espacios. O sea, seguimos trabajando. Por supuesto, y creo que tendremos muchísimo trabajo.